represente gráficamente. Hay que hacer más función, hay que graficar en otro plano o en ese mismo plano. Se puede hacer en el mismo plano, solo que entonces con colores diferentes, para que se Ah, pueda pues como exacto. identificar, porque si no entonces le va a quedar todo muy montado allí y entonces no se va a identificar, porque mire por ejemplo aquí tenemos un x a la 2, ¿cierto? Y aquí tenemos un menos x a la 2, entonces vemos que es la misma función, solo que está negativa, ¿cierto? Y Entonces cambia pues como de posición. Entonces la idea es esa, es que ustedes logren como identificar cómo se comporta la... era como un tipo espejo. Es así más o menos, como el reflejo de la... Eso se puede hacer en una sola gráfica, pero con diferentes colores. Sí, en un plano cartesiano en diferentes colores, claro que sí. Ah, vale, era esa mi duda. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Listo. Bueno, entonces, basado pues como en esta guía, aquí al final tenemos entonces el punto número 4 que dice que para cada par de funciones dadas encontrar la suma, la resta, el producto y la división. Y luego nos hablan de función compuesta. Entonces, voy a explicarle pues como esta parte de acá. Pero entonces lo voy a hacer con otra guía que tengo acá para que no dañarles pues como el gusto a ustedes de que trabajen eso. Listo, entonces voy a utilizar, bueno, miren, esta es la guía que tengo pues como para explicarle. Aquí tenemos entonces lo que es evaluar funciones, dominio de funciones y operaciones con funciones. A la pregunta que hacía Jader ahorita es que cómo vamos a hacer el examen parcial, que si el examen parcial el próximo miércoles, claro que sí. El próximo miércoles tenemos el examen parcial, entonces la idea es que estemos pues como más preparaditos para ese momento. Bien, entonces esta primera parte como ya la hemos trabajado, entonces por eso no me voy a detener pues como en esto, ¿cierto? Lo que tenemos pendiente pues como para explicar es esa parte de acá, lo que son las operaciones con funciones. Te voy a tomar aquí un recorte un momento y vamos a hacer entonces este punto. Listo, entonces dice acá, eh, para el par de funciones dadas, calcular entonces como les decía, la suma, la resta, multiplicación, la división y función compuesta. Eso se llama f compuesto de g y g compuesto de f. Listo, entonces cuando debemos nosotros hacer las operaciones, entonces la primera operación que vamos a hacer entonces se llama suma de funciones. Entonces vamos a colocar aquí pues que lo vamos a llamar f más g de x, aunque acá no está pues el x, es como para mostrar de una forma resumida. Entonces acá sí debemos de colocar f más g de x. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es colocar las dos funciones una seguida de la otra, pues, y entonces lo que los separa es el signo más. Entonces tendríamos x a la 2 menos 5x más 6, ¿cierto? Más la función g, que sería entonces 2x a la 2 menos 3 sobre 5. Listo. Tenemos entonces ahí la función f, la función g sumadas. Si queremos, por ejemplo, para hacer la expresión un poco más comprensible, de pronto que vamos a hacer aquí, podemos entonces colocar nosotros un vínculo aquí grande y colocamos entonces un 1, ¿sí? Para que nos quede como la suma de dos fraccionarios, ¿sí? Realmente nos queda como una suma de dos fraccionarios. Recuerden que para la suma de dos fraccionarios o la suma de fraccionantes lo que hacemos nosotros es aplicar algo que por allá nos explicaba el profe Julio pues como en sus videos, que aplica que la carita feliz. Entonces multiplicamos en diagonales, ¿cierto? Para los numeradores y multiplicamos los dos denominadores, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí en este caso. Entonces tendríamos 5, lo voy a escribir de esta manera así de forma pues larga, y tendríamos 5 que multiplica a x a la 2 menos 5x más 6 más, que es el signo de la operación, 1 que multiplica a 2x a la 2 menos 3.
¿sí? Todo sobre la multiplicación de los dos denominadores. Entonces sería 5 por 1, o vamos a colocar aquí pues 1 por 5 o 5 por 1, eso nos va a dar lo mismo. Listo, entonces si hacemos ese producto tendríamos entonces propiedad distributiva acá. 5 por x a la 2, entonces nos va a dar es 5x a la 2. 5 por menos 5x, entonces nos va a dar menos 25x. Y 5 por 6, 30. Acá como tenemos una multiplicación por 1, recuerden que todo número multiplicado por 1 va a dar la misma cantidad, entonces nos daría más 2x a la 2 menos 3. Listo, todo eso sobre, vamos a colocar nuestro vínculo, sobre, entonces la multiplicación del denominador, y tenemos entonces que 5 por 1 nos va a dar 5 solamente, ¿cierto? Tenemos allí términos que son semejantes, entonces tendríamos, por ejemplo, el 5x a la 2 es semejante con el 2x a la 2. Todos dos son positivos, entonces podemos sumarlo, entonces daría 7x a la 2. Recuerden, yo acostumbro pues como tachar para indicar cuáles son los que ya he trabajado. Ahora en ese orden de exponente, entonces sería el menos 25x, que no tiene, la x no tiene exponente, ¿cierto? O el exponente es 1, menos 25x. Y me faltaría entonces el 30 menos 3, que nos va a dar más 27. Más 27 sobre 5. Y esa sería entonces la suma. ¿Sí? Eso sería entonces f más g de x. Entonces mire que eso nos lleva a recordar entonces el concepto de lo que son las operaciones con polinomios. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Esto es lo mismo, se aplica aquí entonces. ¿Sí? Ahora nos piden entonces que hagamos la resta. Entonces, si hace el mismo procedimiento, hay que tener en cuenta entonces que la resta, el signo aquí cambia, pero la forma, la estructura de la suma y resta de fraccionarios es la misma, ¿cierto? Entonces podemos entonces colocar aquí, ahora la resta f menos g de x. Entonces tendríamos la expresión x a la 2 menos 5x más 6. Aquí hay que tener cuidado con el menos porque este menos nos va a afectar entre los términos. Menos 2x a la 2 menos 3 sobre 5. ¿Qué términos va a afectar? Estos que están acá, que están después del menos. Son los que se van a ver afectados. Entonces, si hacemos la resta, recordemos entonces, podemos aplicar aquí la misma condición. Colocamos un 1. ¿Sí? Y aplicamos entonces el producto. Sabemos que 5 por x a la 2 por menos 5x por 6, te nos va a dar es 5x a la 2 menos 25x más 30. Allí no hay problema, queda igual. Cuando aplicamos aquí la operación es donde cambia el signo. Entonces mira, aquí tenemos 1 por menos 2x, te nos va a dar menos 2x a la 2 en este caso pues. Y 1 por menos 3, entonces menos por menos daría más, te va a dar más 3. ¿Sí? Sobre la multiplicación de los dos denominadores, 1 por 5, 5. Esto es muy grueso. 1 por 5, 5. Listo. Mire que nos queda algo muy semejante acá a esto, ¿cierto? ¿Qué nos cambió? Este signo, el de aquí para acá, porque el signo menos afecta a los últimos términos que tenemos aquí de la operación. Entonces reducimos términos semejantes. Lo mismo, tenemos aquí 5x a la 2. Ahora es menos 2x a la 2, entonces nos va a dar 3x a la 2. Listo, hicimos este con este. El menos 25x que no tiene semejante, entonces pasa igual, menos 25x. Y ahora tenemos 30 más 3, que nos va a dar más 33. Sobre nuestro denominador, que es 5. Esa sería entonces la resta. F menos g de x. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? Ya tenemos entonces la suma, tenemos la resta. Nos piden ahora entonces que hagamos también la multiplicación. Entonces
Entonces tendríamos en ese caso, por la multiplicación sería f por g de x. ¿Sí? Recordemos que entonces en la multiplicación aplicamos el concepto de multiplicación de número fraccionario, pues porque el segundo término de aquí es una fracción. Tenemos x a la 2 menos 5x más 6 que multiplica a 2x a la 2, 2x a la 2 menos 3 sobre 5. Si nos queremos ir guiando, entonces podemos colocar aquí ese 1 que lo llamamos pues como un imaginario. Eso se puede colocar, recordemos, porque todo número dividido por 1 va a dar la misma cantidad. Eso no nos está alterando la expresión. Y entonces aplicamos aquí la multiplicación. Para ello entonces aplicamos propiedad distributiva. Recuerden, ¿cierto? Entonces x a la 2 por 2x a la 2, x a la 2 por menos 3, y luego entonces el menos 5 por cada uno de esos dos términos también. Entonces nos quedaría lo siguiente. X a la 2 por 2x a la 2 nos va a dar 2x a la 4. Ahora x a la 2 por menos 3 daría menos 3x a la 2. Listo. Mire, ya multiplicamos el x a la 2 por cada uno de esos dos términos. Ahora seguimos entonces con el 5 menos 5x. Menos 5x por 2x a la 2 te nos va a dar menos 10x a la 3. ¿Por qué quedaría x a la 3? ¿Recuerdan por qué queda x a la 3 allí? O el exponente. Claro que sí, la suma de exponentes, eso es. Listo, entonces aquí tenemos luego menos 5x por menos 3 te va a dar más 15x. Y ahora entonces con el 6, 6 por 2x a la 2 te nos va a dar más 12x a la 2. Y 6 por menos 3 te nos va a dar menos 18. Todo eso sobre la multiplicación de los dos denominadores. Sería 1 por 5. 5. Listo. Entonces, en el numerador tenemos términos que son semejantes. Pero aquí, por ejemplo, el 2x a la 4 no tiene semejante, entonces ese pasa igual. Vamos a colocar aquí el vínculo primero. Entonces ese pasa igual, quedaría entre 2x a la 4. ¿Sí? Ahora los x a la 3 tenemos también un solo término que es menos 10x a la 3. Y ahora si los x a la 2 tenemos 12x a la 2 positivo y menos 3x a la 2. Entonces 12 menos 3 daría más 9x a la 2. Voy a tachar entonces aquí esos dos que ya trabajé con ellos. Quedaría entonces faltando el más 15x menos el 18. ¿Cierto? Esos dos no se pueden operar porque no son semejantes, entonces quedan así indicados. Sobre 5. Listo. Ahí tenemos entonces la multiplicación de f por g. ¿Sí? Esa sería la multiplicación de f por g. ¿Qué nos hace falta entonces de esas operaciones que nos piden allí? Nos piden también que hagamos la la división. ¿Sí? La división. Entonces, en la división, nosotros conocemos un concepto por allá que se llama producto de extremos, o que le decimos comúnmente como ley de orejas. F dividido G de X. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer aquí es que esa expresión la podemos escribir como un producto de extremos. ¿Sí? Miren que tenemos G que está dividiendo. Entonces, como G es una fracción, vamos a escribirla primero entonces. Entonces tendríamos que es 2x a la 2 menos 3 sobre 5, ¿cierto? Ese es el divisor, pero o denominador. Entonces el dividendo o el denominador, ¿cuál sería? Entonces tendríamos que es x a la 2, que es f, ¿cierto? Menos 5x más 6.
¿Por qué lo coloqué así elevado? Porque como tenemos el denominador que es una fracción, este también lo podemos escribir como una fracción. ¿Sí? Y le colocamos entonces nuestro 1 imaginario. ¿Eso para qué? Para que apliquemos entonces el producto extremo. Extremo por extremo, medio por medio. ¿Sí? Entonces nos quedaría extremo por extremo, es multiplicar cada término de este, el numerador acá, por 5. Entonces sería x a la 2 por 5, nos va a dar 5x a la 2. Menos 5x por 5, entonces nos va a dar menos 25x. Y 6 por 5 nos va a dar entonces más 30. Sobre la multiplicación de medios, 1 por 2x a la 2 te daría 2x a la 2. Y 1 por menos 3 te va a dar menos 3. Listo. Ahí tenemos entonces la división. No hay términos semejantes para reducir. No podemos entonces aplicar nada más allí. Eso sería f dividido g de x. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las 4 operaciones pues como básicas. Por aparte nos están pidiendo entonces que hagamos también función compuesta. ¿Sí? Función compuesta. Eso en términos de operaciones de pronto sería como lo más nuevo que tengamos. ¿Sí? Así se llama o se lee como f compuesto de g. ¿Sí? Una forma de escribir esto entonces sería f de g de x. ¿Qué quiere decir entonces esa expresión aquí? F de g de x. O sea, donde están las x en la función f, o sea, aquí tenemos una x y aquí tenemos una x. Estas x las vamos a reemplazar por toda la función g. Es como si todo esto lo metiéramos aquí y todo esto también lo metiéramos aquí entonces. Y entonces eso nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que es x al cuadrado, pero nuestro x en este caso va a ser toda la función g. Entonces sería 2x al cuadrado menos 3 sobre 5. Esa es nuestra x al cuadrado. Ahora menos 5x, pero x es la función g. 2x al cuadrado menos 3 sobre 5. Más el 6. Eso es f compuesto de g. ¿Que eso se puede resolver? Claro, lo podríamos resolver. Vamos a aplicar apenas a dejar una parte indicada aquí. El binomio arriba, entonces vamos a colocar así. 2x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado sobre 5 al cuadrado nos daría entonces 25, ¿cierto? Menos, si aquí aplicamos la multiplicación, entonces miremos que tenemos un 5 que multiplica, este 5 que multiplica y este 5 que divide, entonces los podemos cancelar, ¿cierto? Entonces simplemente nos quedaría el 2x a la 2 menos 3 más 6. Y acá tenemos términos que son semejantes. ¿Sí? Entonces nos quedaría... Ojo, aquí no estoy resolviendo el binomio. ¿Que se puede resolver? Sí. Sí, lo podemos resolver, pero no lo vamos a resolver porque tenemos aquí... Como se divide entre 25, entonces no tendría pues como razón de ser resolverlo. Porque no podríamos simplificar aquí expresiones. Sobre 25 menos 2x a la 2 y aquí menos 3 más 6 que nos va a dar más 3 y eso es f compuesto de g de x. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta allí? Bien. No, señor. Listo. Nos piden ahora entonces la segunda parte, es g compuesto de f. Listo. Entonces, lo mismo que hicimos aquí para f, pero en este caso entonces lo vamos a hacer ahora para g. Entonces tendríamos, el último punto nos dice g compuesto de f. G
compuesto de f de x. Entonces, eso es lo mismo que tener, voy a rodar aquí un poquitico mi pantalla, aquí. Entonces lo que tendríamos allí sería la función g compuesta entonces de la función f, ¿sí? En este caso, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver, donde está la función, voy a moverme aquí, a devolver para la gráfica la función, voy a rodar aquí. Después acomodamos bien la imagen. Listo, entonces miren, tenemos esta función es g, ¿cierto? La función g la vamos a componer con la función f. Donde está esta x, aquí, vamos a reemplazar todo este término que tenemos acá. Entonces la función nos quedaría de la siguiente manera. Pues tenemos nosotros que la función es racional, entonces voy a colocar aquí el vínculo. Y entonces tendríamos 2x, pero x va a ser ahora toda la función f, o sea, x a la 2 menos 5x más 6, que está elevada al cuadrado, menos 3 sobre 5. Listo. ¿Qué pasa con esa función? Aquí, por orden de las operaciones, lo primero que tendríamos que hacer es resolver esa potencia. Pero como tenemos tres términos, entonces la podemos dejar indicada. Este 2 no se puede simplificar con este 5. También porque aquí en el numerador tenemos dos términos. Todo esto es un solo término y están separados por el signo menos, el operador que es menos 3. Entonces simplemente quedaría la expresión así. Eso sería f compuesto de g. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la solución. Esa ya podríamos dejarla indicada. Recordemos que pues, en lo que hemos trabajado entonces de casos de factorización, nosotros tenemos es binomio, o sea, a más b o a menos b al cuadrado. Pero aquí tenemos es a más b más c al cuadrado. Entonces no tenemos, con lo que hemos visto, que no tenemos como para resolver esto. Que sí se puede resolver, claro que sí. Pero por el momento entonces lo podemos dejar entonces indicado. Listo. Entonces esas son las operaciones básicas que se hacen entonces con funciones. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a devolvernos aquí un momentico a la misma guía. Mira, aquí tenemos entonces otro punto, otro ejercicio. Ahora sí nos dan dos funciones que son totalmente fraccionarias, ¿cierto? Entonces había que aplicar lo mismo. F más G, F menos G, el producto, la división y funciones compuestas. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Vamos a hacer ahora entonces la parte B. Bueno, vamos a coger simplemente el inciso B. Listo. Tenemos entonces aquí. Dice básicamente que dadas las funciones, voy a regresar un momentico para colocar en, para que nos quede pues como el concepto también allí, para que el documento le entienda cuando yo se los comparto a ustedes. No, aquí quedó. Listo. Vamos a llevarlo acá a ver si de pronto se lo pega. Aquí está. Entonces dice, dada la función, entonces vamos a hacer las operaciones que nos indican acá, que es entonces otra vez suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios. Pues aquí, de funciones, en este caso no hablamos de fraccionarios, sino de funciones. Entonces la primera que nos piden, entonces tenemos f más g de x, listo, vamos a hacer la suma. De nuestra función f sería 2x a la 2 menos 3 sobre x más 2, más, que es nuestra operación, 3x sobre 4 menos x. Listo. Entonces, la forma más simple de hacerla es primero expresar la multiplicación, o sea, dejarla pues como indicada. Entonces, recordemos que hacemos la suma, entonces hacemos multiplicación entonces de extremo a extremo para el numerador. Entonces nos quedaría indicado 4 menos x que multiplica a 2x a la 2 menos 3 más, ahora entonces
los otros extremos tendríamos x más 2 que multiplica a 3x sobre la multiplicación de los dos denominadores, que serían en este caso x más 2 que multiplica a 4 menos x. Y listo, empezamos entonces a resolver esas multiplicaciones que tenemos allí. Propiedad distributiva en cada caso, entonces tendríamos 4 por 2x a la 2, que nos va a dar, voy a colocar primero el vínculo para que no nos quede desmontado. 4 por x a la 2 daría entonces 8x a la 2. 4 por menos 3 te nos va a dar menos 12. Ahora con el menos x por 2x a la 2 nos daría entonces menos 2x a la 3. Y menos x por menos 3 te va a dar más 3x. ¿Sí? Mira que aplico aquí ley de signos. Ahora tenemos entonces el otro término, es x por 3x. Se nos va a dar más 3x a la 2. Y el 2 por 3x nos va a dar más 6x. Listo. Sobre, ahora sí, otra vez propiedad distributiva aquí para el denominador. X por 4x nos va a dar entonces 4x. Y x por menos x va a dar menos x a la 2. Y 2 por 4 nos va a dar entonces más 8. Listo. En el numerador aquí tenemos entonces términos que son semejantes, entonces podemos simplificarlos. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, los x al lado tenemos 8x, primero con el x a la 3, vamos a empezar con los de mayor exponente. X a la 3 no tiene semejante, entonces queda igual, menos 2x a la 3. Ahora con el x a la 2, 8x a la 2 más 3x a la 2 va a dar entonces más 11x a la 2. Son semejante positivo, por eso lo sumé. Ahora tenemos los de x, solo x, tenemos 3x más 6x, daría entonces más 9x. Y nos queda faltante el menos 12. Sobre, está aquí en orden de exponente de mayor a menor, menos x a la 2 más 4x más 8. ¿Sí? Y esa sería entonces la suma. ¿Sí? Miren entonces que el procedimiento fue el mismo que hicimos ahorita. Simplemente es que, bueno, nos cambian pues como los términos, pero recordemos que aquí básicamente lo que uno hace es suma o expresión, operaciones con polinomios. ¿Sí? Operaciones con polinomios. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación, división de polinomios. Eso es lo que aplicaríamos allí. Vamos a hacer la resta. Tenemos f menos g de x. ¿Sí? Tenemos que son los mismos términos. 2x a la 2 menos 3 sobre x más 2 menos 3x sobre 4 menos x. Listo. Si aplicamos entonces, recordemos que la suma y la resta de fraccionarios se hace como la misma operación. Lo que hay que tener en cuenta es el signo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la misma expresión que tenemos aquí al lado. Entonces nos quedaría 4 menos x que multiplica a 2x a la 2 menos 3. Aquí es donde cambia. Hay que tener en cuenta ese menos. Menos x más 2 que multiplica entonces a 3x. Todo eso sobre la multiplicación de denominadores, que sería x más 2 que multiplica a 4 menos x. Listo. Ya de aquí sabemos nosotros que el numerador ya lo tenemos, ¿cierto? El numerador, perdón, el denominador nos va a dar es, lo voy a colocar en orden, menos x a la 2 más 4x más 8, porque ese no cambia. ¿Dónde hay un cambio? En el numerador, pero en esta parte de aquí. Que este signo menos afecta a eso que está acá. Pero básicamente los productos van a ser iguales. Entonces 4 por 2x a la 2 va a dar entonces 8x a la 2.
4 por menos 3 daría entre menos 12. Menos x por 2x a la 2 daría entre menos 2x a la 3. Mira que vamos igual como era allá. Y menos x por menos 3 va a dar entre más 3x. Aquí es donde empieza el cambio, por el signo menos. Menos x por 3x te va a dar menos 3x a la 2. Mira que acá teníamos era positivo, pero el signo nos colocó en negativo. Y menos por menos daría más, perdón, menos por más daría menos, que hice un menos 2. Menos 2 por 3x daría entre menos 6x. Como les dije, este signo menos afecta el producto de acá. Aquí se ven afectados. Miren, los números que eran negativos y acá en la suma los tenemos positivos. Nuevamente, reducimos términos semejantes. Entonces nos quedaría menos 2x a la 3, que es el primer término de mayor exponente. Ahora tenemos es 8x a la 2 y menos 3x a la 2. Te daría más 5x a la 2. Sin exponente o con x a la 1 tendremos entonces 3x y menos 6x te daría menos 3x y nos quedaría faltando el término independiente que es menos 12 sobre menos x a la 2 más 4x más 8. ¿Sí? Ojo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, tranquilo, me pueden consultar enseguida y la resolvemos enseguida, por favor. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Yo en la que más me confundo es en la división, pero no me llega allá. Ah, listo, bueno, vamos a llegar enseguida, espera. En esta división te vamos a hacer ahorita les mostré pues como el producto de extremos, ¿cierto? Ahorita la vamos a hacer entonces como una multiplicación cruzada, que también nos va a dar lo mismo. Vamos a hacer primero la multiplicación aquí. Entonces ahora nos pide multiplicación f por g de x. Listo. Los dos mismos términos, entonces tendríamos acá 2x a la 2 menos 3 sobre x más 2. ¿Qué multiplica? Mire que en la multiplicación yo lo coloco siempre como entre paréntesis para indicar pues, que es un producto. Ahora g es 3x sobre 4 menos x. Listo. Entonces, recordemos que la multiplicación entonces se hace lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador, producto, ¿cierto? Entonces tendríamos, vamos a dejarla indicada. Entonces vamos a colocar aquí en 2x a la 2 menos 3 que multiplica a 3x y en el denominador tendríamos entonces x más 2 que multiplica a 4 menos x. Mire que ya tenemos ya algo que conocemos y es la multiplicación del denominador. Entonces vamos a hacer el numerador aquí. X a la 2 por menos 3x te va a dar 3x a la 3. Y menos 3 por 3x va a darte menos 9x. Ahora, la multiplicación de los denominadores es la misma que tenemos acá. Es la misma. Entonces el producto nos va a dar igual. Entonces por eso lo voy a escribir acá enseguida. Va a dar menos x a la 2 más 4x más 8. Esa es la división. Perdón, la multiplicación. ¿Sí? Ahora entonces la división. Tenemos f dividido g de x. Listo. No nos acordamos en ese momento de que podíamos aplicar ley de extremos o producto de extremos o ley de orejita. Entonces podemos escribir la expresión normal. 2x a la 2 menos 3 sobre x más 2 dividido. ¿Sí? Podemos colocarlo así o simplemente los dos punticos. 3x sobre x 4 menos x. 4 menos x. Listo. Entonces se nos olvidó. Sencillo, entonces vamos a hacerlo como división.
de fraccionario. Entonces, que nos enseñaron a nosotros que podemos multiplicar en la división, multiplicamos en diagonal, ¿sí? Entonces nos va a quedar básicamente el producto así. Se nos quedaría 2, colocar el vínculo primero, 2x a la 2 menos 3 que multiplica a 4 menos x sobre x más 2 que multiplica a 3x, ¿sí? Esto que escribimos aquí es lo mismo que el producto de extremos. Ahora lo vamos a comprobar para que vean. Entonces, si hacemos la multiplicación tendríamos 2x a la 2 por 4, nos va a dar 8x a la 2, ¿cierto? Aquí nos quedaría 8x a la 2. Que eso quede como medio recto allí. Ahora, 2x a la 2 por menos x te va a dar menos 2x a la 3. Menos 3 por 4 va a darse menos 12. Y menos 3 por menos x te va a dar más 3x. Sobre la multiplicación de los denominadores tendríamos entonces x por 3x, 3x a la 2, y 2 por 3x te va a dar más 6x. En el numerador no tenemos términos semejantes, pero se está en desorden un poquitico. Entonces podemos organizarla. Exponente de mayor a menor, entonces tendríamos menos 2x a la 3 más 8x a la 2 más 3x menos 12. Menos 12. Todo eso sobre el denominador que ya lo tenemos allá. 3x a la 2 más 6x. ¿Sí? Listo. Que si no lo hubiésemos hecho así, sino que lo hubiésemos aplicado producto de extremos, también se podía hacer. Lo voy a hacer aquí entonces con otro color. Vamos a hacerlo aquí con otro color para que comparemos que los productos que nos van a resultar van a ser los mismos. Tenemos f sobre g de x. Entonces mira aquí, nuestro vínculo mayor, entonces f lo escribimos arriba, vamos a colocarlo de esta manera, sería entonces 2x a la 2 menos 3 sobre x más 2. Sobre, ¿cierto? Ahora nuestro vínculo, aquí va el denominador que sería entonces 3x sobre 4 menos x. Y miren que cuando aplicamos producto de extremos, sería multiplicar extremo por extremo, medio por medio, nos va a dar los mismos productos que tenemos acá, ¿cierto? 2x a la 2 menos 3 por 4 menos x, mira aquí está. Y x a la 2, x más 2 por 3x sobre x más 2 por 3x. ¿Sí? Entonces, este producto es esta misma expresión que tenemos acá. Listo. Función compuesta. Bueno, esto lo voy a recortar un momento porque lo voy a colocar acá abajo para no tener que de pronto que nos quede tan amplio ese espacio ya. F sobre G de X. 2x a la 2 menos 3 sobre X más 2 y 3x sobre 4 menos X. Listo. Eso es lo que tenemos entonces ahí en esta parte. Listo. Ahora sí. Vamos entonces a hacer ahora función compuesta. ¿Sí? Nos piden entonces que en la función compuesta nos piden lo siguiente: f compuesto de g de x, ¿cierto? Recordemos entonces que eso básicamente es decir la función f compuesta de la función g. O sea, donde está la función f
las x de la función f vamos a incluir la función g, ¿sí? O sea, en esta x de aquí y en esta x de aquí vamos a meter todo ese término. Entonces ese nos va a quedar un poquitico extraño. Te vamos a escribir aquí, entonces nos queda de la siguiente manera: 2x, ¿cierto? Pero x va a ser f, que es 3, perdón, va a ser g, que es 3x sobre 4 menos x. Eso es 2x al cuadrado. Es al cuadrado. Voy a decir algo aquí para indicar que esto es, que aquí estamos reemplazando la x. Entonces, miren, ese es 2x al cuadrado menos 3. Listo, entonces colocamos aquí menos 3 sobre el numerador. ¿Y el numerador cuál es? Dice aquí x más 2. Pero recordemos que esta x va a ser todo ese término. Entonces otra vez lo reemplazamos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar entonces nuestra x, ¿sí? Y nuestra x es 3x sobre 4 menos x. Y mira allí, más 2. Bien. Aquí ya sí podríamos nosotros entonces aplicar operaciones. Entonces tenemos entonces la siguiente operación, pues como de polinomios que tenemos ahí indicada, y sería entonces expresar la siguiente. Tenemos en el numerador, tenemos 2 que multiplica 3x sobre 4 menos x al cuadrado. Entonces podemos aplicar propiedad aquí de la potencia. Entonces básicamente sería 2 que multiplica, ¿sí? Si miramos ese, por ejemplo, podríamos indicar que este cuadrado, obviamente es como repartirlo. Entonces podemos escribirlo como 3 al cuadrado, nos daría entonces 9x al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado menos 3. Y acá tenemos entonces suma de fraccionario. Entonces podemos colocarle entonces un 1 acá imaginario. Lo voy a colocar aquí en verde. Le colocamos un 1 imaginario. Entonces hacemos la suma aquí de fracción que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces 3x por 1, entonces va a dar 3x más 4 por 2 daría 8. Y menos x por 2 daría entonces menos 2x sobre la multiplicación de los denominadores. 1 por 4 menos x va a dar entonces 4 menos x. Acá arriba tenemos entonces una multiplicación de este 2 que multiplica entonces a esta expresión. Y miren que estoy dejando pues como indicado el binomio, este binomio de aquí, ¿sí? Para que no nos compliquemos mucho pues como por ese lado. Entonces nos quedaría 2 por 9x va a dar antes 18 x a la 2 sobre 4 menos x al cuadrado menos 3 sobre, ahora aquí término semejante tenemos 3x menos 2x, que nos va a dar x más 8 sobre 4 menos x. Podríamos dejarlo allí para no aplicar, aunque se puede aplicar producto de extremos y eso, pero podríamos dejar la expresión aquí. ¿Por qué les digo que podemos dejar aquí también? Porque tenemos un binomio aquí cuadrado que no hemos resuelto. Entonces miren que ahí tenemos función compuesta y operaciones con funciones, que eso es como lo último pues, y que también de pronto van a haber algunos ejercicios de esto en el parcial. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta que tengamos allí al respecto? Listo, no tenemos preguntas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Les voy a dejar de compartir un momento pantalla. Hola, ¿sí me están escuchando?
Sí, profe. Ok. Listo. Entonces yo voy a entrar un momentico aquí a Quizzes y vamos a hacer una actividad cortica. Nos queda todavía 10. Vamos a hacer las 10 y 27. 27 minutos. Sí, nos queda un buen tiempo. Vamos a hacer aquí una actividad pequeña. Es un pequeño juego. Tiene... Bueno, tiene que tener 20 preguntas, pero yo creo que sí lo podemos entonces trabajar. Listo. Son ustedes tres apenas, no lo vamos a hacer. Listo. Para que ustedes la hagan pues como al ritmo de ustedes. Son 20 preguntas. Les voy a compartir entonces por... un momento que no estoy aquí grabando. Aquí, ahora sí. Pues compartiendo pantalla. Entonces les decía, les voy a compartir por el chat este enlace. Y tenemos entonces, les va a pedir un código. Por favor, van a escribir el nombre completo allí. Es un quiz sencillito. Tiene 20 preguntas, entonces se va contestando y va avanzando, va contestando y va avanzando. ¿Sí? Cada pregunta. Estas preguntas son con relación a lo que hemos estado trabajando anteriormente, lo que son tipos de funciones, cómo verificar si algo es una función o no, una gráfica si es función o no, ¿cierto? Bueno, los tipos de funciones, el dominio de funciones, como para que hacer un ejercicio sencillito pues de calentarnos allí y que podamos estar preparados para el día del parcial. Listo, vamos a colocar aquí, copiar enlace, se los voy a... deje de compartir. Bien, si están conectados desde el celular, ¿sí? Si están conectados desde un celular, entonces por favor, cuando ingresen, aunque yo voy a seguir compartiendo pantalla, cuando ingresen no le den atrás, ¿sí? Ahí ya, ahora se le mandé ya el vínculo bien. No le den la opción pues como atrás, simplemente se quedan ahí en Quizzes y se colocan su nombre. Si les pide el código, me indican, yo les dicto el código y hacen la prueba, ¿sí? Es simplemente pues como hacer la prueba. ¿Sí? Ya están ingresando. Yo verifico por acá a ver que... Profe, cuando Osan nos pide para empezar, ya podemos comenzar más. Sí, pueden empezar enseguida. Es el ritmo de ustedes. Pueden empezar de una. Bueno, profe. Ok. Tenemos ya a Haider, a Carolina, listo. Vayan contestando a la medida que vayan pensando las preguntas. Profe, usted le tiene que dar iniciar ahí. No, ustedes arrancan. Si usted ya se registró, ¿cierto, Caro? Sí. Sí, Sí, profe, pero no me aparece aparecen nada. preguntas. Usted le tiene que dar a iniciar. La opción para uno iniciar. Listo, arrancamos. Pero nos faltó Andrés allí. Nos hizo falta pues Andrés que se registrara.
fue mal, bro. Sí, sí, eso estoy viendo acá. Pero tranquilo, la idea es que de pronto usted se dé cuenta y pueda entonces hacer las correcciones ahora en esos días. Sí, señor. Profe, y Andrés no va a hacer eso. Nada, no entró, no sé qué. Y se escucha por ahí nada, está como desconectado. Listo, Caro, muy bien, terminaste. Ok, entonces, hay que revisar entonces como ahí les queda de todas maneras, creo que les quedan las preguntas, ¿cierto? Se las pueden visualizar desde allá ya todas, todo el resumen. Les muestra creo que todas las preguntas y les muestra pues como la respuesta que ustedes colocaron. Entonces pueden como capturar pues como la pantalla y verificarla entonces con calmita ya después para que se den cuenta entonces en qué fue lo que se equivocaron y corregir. La idea es esa, la idea es que podamos entonces como hacer las correcciones para que el día miércoles que tenemos el examen, entonces ustedes puedan estar bien preparaditos, ¿sí? Hay algunas preguntas allí que de pronto, no sé, tuvieron como que mayor duda de pronto ustedes. Sobre todo en la pregunta número 4 dice que qué otro nombre se le puede dar al eje de las X, ¿cierto? Recuerden que en el Dominio eje, contra dominio. sí, pero solamente al eje X, exacto. Profe, explíqueme por favor lo de las funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, que Sí, profe, yo igual. en eso fue lo que Ya. me perdí. Sí, y aparecieron preguntas allí de información inyectiva. Ah, sí. Casi todas. Ah, caramba, qué pena. Claro, claro, sí, sí. Voy a mirar aquí qué pasó porque yo esas preguntas las había quitado y había modificado pues como el examen. Un momentico, yo verifico aquí la biblioteca. Cálculo diferencial. Señores, qué pena con ustedes. No, mentira, es que sí. Ahí está bien esto. También era otro. Pero yo esas preguntas las había modificado. No sé por qué entonces no me guardó. Pero sí, bueno, cuando hablamos de una función que es biyectiva, o por ejemplo, sobreyectiva, por ejemplo, es que una imagen o un número o un valor es imagen de dos es imagen de dos puntos de partida. ¿Están mirando aquí mi pantalla? Sí, les Sí, comparto señor. pantalla. Sí.
Recuerden que este es el conjunto de salida, entonces por ejemplo aquí tenemos el elemento A, elemento B, y aquí por ejemplo tenemos 1. Entonces este elemento A tiene como imagen 1, B tiene imagen 1 también. Entonces aquí eso es que es biyectivo. ¿Sí? Eso es lo que dice básicamente. Perdón, ese es sobreactiva. Cuando es biyectivo, por ejemplo, es que tenemos esto, A, B, y acá tenemos entonces, por ejemplo, 1 y 2. Entonces, cada elemento del conjunto de llegada es una sola imagen del conjunto de salida. ¿Sí? Aquí le corresponde como 1 a 1, aquí se está sobreescribiendo. Lo que sí no es imagen, lo que sí no es función es, por ejemplo, esto. ¿Sí? A, B, y que entonces aquí tengamos 1, 2, 3. Entonces A tiene imagen en 1 y A tiene imagen en 2 y B tiene imagen en 3. Entonces aquí ya sí esto no es función, ¿cierto? Porque la A, por ejemplo, tiene como dos soluciones. Entonces ahí eso ya dejaría de ser función. El otro criterio, por ejemplo, que se evaluaba mucho allí es el criterio de las líneas rectas. O sea, si tenemos una gráfica cualquiera, entonces por ejemplo tenemos el plano cartesiano. Tenemos un plano cartesiano y sobre ese plano cartesiano nosotros dibujamos entonces una gráfica cualquiera, así por ejemplo. Entonces para uno identificar que si la gráfica es función, entonces lo que uno hace es el criterio de la línea vertical. Entonces uno traza líneas verticales y esas líneas deben entonces tocar a la función en un solo punto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, está tocando solo aquí, en estos puntos. Si uno traza la gráfica o si le muestran a uno la gráfica y la gráfica tiene un comportamiento, por ejemplo, como este, que les aparece a ustedes allá una gráfica así, entonces ya esa función o eso no es una función, porque yo si trazo la línea vertical, te miren que aquí la gráfica se está cortando entonces en dos puntos, esa línea está tocando en dos puntos aquí, entonces ya eso allí dejaría de ser función, ¿cierto? Porque eso pasaría antes, que es que cuando x vale por ejemplo 1, entonces y va a valer menos 1 y y va a valer 5, pues eso no va a suceder, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta allí cuando veamos el concepto entonces de lo que son funciones. Un momento, aquí. Entonces, sí, yo de todas maneras le comparto pues como el ejercicio más completo para que de pronto lo practiquen. ¿Oyeron? Pero las preguntas, por ejemplo, lo que es dominio de funciones, eso por ejemplo, de que el rango, de dónde es el rango de la función, de dónde es el dominio de la función, ¿sí? Eso sí va. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar una lista de funciones, por ejemplo, una función, entonces se me tienen que decir cuál es el dominio, cuál es el rango, qué tipo de función es. Dos funciones, y entonces le voy a decir entonces que me hagan la suma, o que me hagan la resta, o que me hagan la multiplicación, las operaciones pues con funciones. Y tenemos entonces también preguntas con respecto a una gráfica. Tenemos entonces una gráfica de la función y a partir de esa gráfica vamos entonces a hacer la interpretación, como lo que hicimos entonces en los ejercicios anteriores. Bueno, señoritos, entonces no siendo más, nos veríamos entonces el próximo miércoles. Estén pendientes en plataforma. ¿Cómo va a quedar entonces el parcial? Lo más seguro es que sea así, como dice Jaed, que yo lo abro entonces, está todo el día abierto, pero tienen entonces una hora determinada para hacer esa. Supongamos, tenemos 20 preguntas, entonces van a demorar una hora el examen. ¿Sí? La idea es que lo hagan antes de las 11:59, porque a las 11:59 ya sí se cierra el examen y ya no lo van a poder hacer. Está bien, Profe, o sea, va a estar abierto todo el día, pero va a haber Claro, una sola hora para claro, va a hacerlo. tener tiempo. ¿Y cuántas preguntas hay, profe? Deben de haber 20 preguntas más o menos. Es decir, no más de 20. Pero son preguntas De selección múltiple con con única respuesta. procedimiento o solamente con la mera respuesta correcta. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. O sea, tienen que hacer procedimiento para darle la respuesta. Ah, ¿Sí? Listo. Bueno, pues señoritos, nos vemos entonces el próximo miércoles. bueno, profe.
Hasta luego, profe. Gracias, que esté bien. hasta luego. Igualmente, que esté muy bien. Iván.